Un perro policía K9 rescató a un oficial desaparecido que se encontraba atado bajo un puente, pero la verdad detrás de su hazaña te conmoverá hasta las lágrimas. Esta es una historia sobre la lealtad canina, un relato que revela el extraordinario vínculo entre un agente y su compañero de cuatro patas, en circunstancias que desafían nuestra comprensión de la devoción y el instinto. El desenlace de este impresionante rescate esconde detalles que tocan las fibras más profundas del corazón humano. El viento cortaba las calles de Ash Hollow como navajas invisibles, obligando a los árboles a danzar una melodía sombría. Shadow, el veterano pastor alemán retirado, irguió sus orejas puntiagudas, captando sonidos que los oídos humanos jamás podrían percibir. Su collar de cuero, gastado por el tiempo, crujió cuando se movió, inquieto, por la pequeña cabaña de madera donde vivía con su dueño. Pedro Oliveira dormía profundamente, envuelto en mantas raídas. Su rostro, marcado por el tiempo y la soledad que lo acompañaba desde la partida de su esposa. El anciano, un antiguo brigadista forestal, ni siquiera notó cuando el perro empujó con el hocico la puerta entornada y se deslizó hacia la noche helada. La ciudad yacía sumergida en un silencio profundo, como si el propio invierno le hubiera robado la voz. Las noticias sobre la desaparición del oficial circulaban en susurros preocupados, pero nadie parecía tener respuestas. Shadow, sin embargo, percibía algo distinto en el aire. Una llamada que solo su instinto podía comprender. Sus patas dejaban huellas profundas en la nieve mientras avanzaba con determinación. El frío penetraba en su espeso pelaje, pero el viejo K9 ya había enfrentado condiciones peores en sus años de servicio. Cada aliento formaba pequeñas nubes blancas que se disipaban rápidamente en la oscuridad. El pastor alemán se detuvo un instante, olfateando el aire. Sus ojos atentos escaneaban el paisaje níveo, buscando pistas invisibles para los humanos. Algo no estaba bien. Algo perturbaba el orden natural de las cosas. El animal lo sentía en cada fibra de su ser. Un susurro lejano, casi imperceptible, llamó su atención. Shadow giró bruscamente la cabeza en dirección al alto puente de piedra, una estructura histórica que cruzaba el río congelado en los límites del pueblo. Sus orejas se movieron, captando los ecos que contaban historias de peligro y desesperación. A cada paso hacia el puente, sus patas se hundían más en la nieve, convirtiendo la caminata en un desafío. Pero Shadow seguía adelante, guiado por un instinto tan antiguo como los lazos entre hombres y perros. El instinto de proteger, de salvar, de encontrar. La luna llena iluminaba parcialmente su camino, proyectando sombras alargadas entre los árboles. El animal sentía la creciente certeza de que algo terrible se escondía bajo el puente. No era solo la desaparición del oficial. Era algo más profundo, más siniestro, algo que amenazaba la paz de todo Ash Hollow. Shadow continuó avanzando, decidido a seguir el rastro casi invisible que solo él podía percibir. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en las sombras. Pero el viejo perro sabía que, antes del amanecer, la verdad oculta bajo el puente de piedra cambiaría para siempre el destino de todos. Pedro Oliveira se despertó con un sobresalto. Su cuerpo entumecido protestó contra el movimiento súbito. La mecedora donde se había quedado dormido aún oscilaba levemente, pero el espacio vacío junto a la chimenea le oprimió el corazón. Shadow no estaba. El silencio de la cabaña parecía amplificado por la ausencia de los suspiros profundos y el ocasional ronquido suave del pastor alemán. ¡Shadow!, llamó, su voz quebrando el silencio como un cristal. El exbrigadista caminó hasta la puerta trasera, pero no encontró rastros recientes en la nieve, solo huellas antiguas, ya parcialmente cubiertas. Algo andaba mal. En sus 15 años juntos, el animal jamás había desaparecido así, especialmente en una noche tan cruda. La fotografía de su difunta esposa, María, sobre la repisa de la chimenea, parecía observarlo con ojos inquietos.
Hacía solo 6 meses que ella se había ido, llevándose consigo gran parte de la luz que iluminaba sus días. Desde entonces, Shadow se había convertido no solo en un compañero, sino en su ancla a la realidad, la única razón para levantarse cada mañana. «Voy a encontrarlo. No te preocupes», murmuró al retrato, como si ella pudiera escuchar sus promesas. Pedro se puso su abrigo más grueso, se envolvió el cuello con una bufanda y se calzó las botas impermeables. Algo dentro de él, un instinto dormido de sus tiempos en la brigada, despertaba de nuevo. Tomó una linterna y salió a la noche helada, decidido a encontrar a su fiel amigo. Mientras tanto, en el otro extremo de Ash Hollow, la comisaría bullía de actividad a pesar de la hora tardía. La detective María Lima, responsable del caso, desplegaba mapas sobre la mesa central mientras ajustaba el volumen de una vieja radio. Las líneas de preocupación en su rostro reflejaban la gravedad de la situación. 48 horas es demasiado tiempo, murmuró para sí, marcando con un círculo rojo los últimos lugares donde el oficial João Santos había sido visto. La desaparición no era solo un caso más. João era querido en la pequeña comunidad, conocido por ayudar a los ancianos a cruzar la calle y por organizar campañas de recaudación para el refugio de animales local. Su ausencia creaba un vacío que parecía absorber la esperanza de todos. «Los voluntarios están listos para reanudar la búsqueda al amanecer», informó uno de los agentes, frotándose las manos para espantar el frío. María asintió, con los ojos fijos en el mapa. En un pueblo tan pequeño, donde todos se conocían por su nombre, la desaparición de uno de los suyos era como una herida abierta. «No vamos a rendirnos», afirmó ella, su voz firme resonando en la sala. «João haría lo mismo por cualquiera de nosotros». El viento gélido soplaba entre los pinos mientras Shadow olfateaba el terreno congelado. Sus patas se hundían en la nieve, pero el pastor alemán mantenía el hocico pegado al suelo, captando fragancias que los humanos jamás percibirían. Sabía que no podía fallar. No cuando una vida dependía de su persistencia. De repente, un sonido metálico, casi imperceptible, rasgó el silbido del vendaval. Shadow irguió las orejas, inmóvil como una estatua. El tintineo de metal contra piedra volvió a sonar. Era sutil, pero para los agudos sentidos del animal fue como una llamada desesperada. El pastor alemán cambió de dirección, abandonando el sendero principal. Sus instintos lo guiaban por un camino casi invisible, donde la nieve se acumulaba en montículos traicioneros. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más densa, como si el propio aire estuviera impregnado de miedo. Tras 20 minutos de ardua caminata, un cobertizo abandonado emergió entre los árboles. La estructura de madera, castigada por décadas de inviernos, parecía a punto de derrumbarse. Shadow vaciló en la entrada, olfateando el aire viciado. El olor a moho se mezclaba con algo más reciente, presencia humana. Dentro, la oscuridad era casi absoluta. Avanzó con cautela, sus patas haciendo crujir la madera podrida. En el rincón más alejado, un objeto emitía un crepitar intermitente. Shadow se acercó y reconoció una radio antigua, similar a las que había visto en la comisaría. El aparato estaba parcialmente cubierto por una lona polvorienta. Con el hocico, el perro empujó la tela, revelando el dispositivo por completo. El crepitar aumentó y por un instante, una voz humana quebró la estática. Débil, entrecortada, pero inconfundiblemente, una petición de auxilio. Shadow presionó el botón lateral con la pata, tal como había aprendido en sus días de entrenamiento. La radio crujió con más fuerza, y entonces llegó el mensaje. Bajo el puente. Atado. El agua sube. Ayuda. Era un código parcial, pero suficiente. El oficial estaba vivo. Shadow ladró una vez, como si respondiera a la llamada, y salió disparado del cobertizo. La nieve caía ahora con más fuerza,
Pero nada lo detendría. Había encontrado la pista crucial. La vida de João Santos dependía de la rapidez con que Shadow pudiera llegar al puente. El oficial sentía el frío calarle hasta los huesos mientras permanecía atado bajo los tablones del viejo puente de piedra. Las muñecas le ardían contra las ásperas cuerdas, y cada intento de liberarse solo apretaba más los nudos. Intentaba controlar la respiración, ahorrando energía mientras observaba la oscuridad a su alrededor. «Alguien me encontrará», murmuraba para sí, tratando de alejar la desesperación que amenazaba con dominarlo. El sonido del agua corriendo bajo el puente parecía burlarse de su situación. Había descubierto los movimientos de unos contrabandistas semanas atrás, pero jamás imaginó que su investigación lo llevaría a esto. Un ruido lejano interrumpió sus pensamientos. ¿Sería el viento o algo más? Mientras tanto, al otro lado del pueblo, Pedro Oliveira seguía con dificultad las huellas frescas de Shadow. Su instinto de brigadista le decía que algo en el comportamiento de su perro era extrañamente familiar. Su corazón se aceleró cuando divisó la decrépita construcción a lo lejos. Al entrar en el cobertizo, lo recibió el crepitar intermitente de una vieja radio. Se acercó con cautela y notó pelos oscuros de Shadow esparcidos cerca del dispositivo. El olor inconfundible de su compañero se mezclaba con el de óxido y madera húmeda. Se agachó y vio las marcas de las patas que se dirigían hacia la puerta trasera. Su instinto le susurró que Shadow había encontrado algo y que había continuado su búsqueda. «Estás sobre la pista correcta, ¿verdad, viejo amigo?», susurró, sintiendo una mezcla de orgullo y preocupación. Con renovada determinación, Pedro siguió el nuevo rastro que salía del cobertizo, en dirección al puente de piedra. El viento cortante convertía cada paso de Shadow en un desafío. El veterano pastor alemán se enfrentó a un barranco helado con la determinación que lo había hecho legendario. Sus patas resbalaban en la nieve compactada mientras intentaba encontrar apoyo en la ladera traicionera. Abajo, el desfiladero se abría como una boca hambrienta. Avanzó centímetro a centímetro, sus garras arañando el hielo. De repente, una rama oculta bajo la nieve crujió. Sintió su cuerpo deslizarse peligrosamente hacia el abismo. Por un instante terrible, quedó suspendido sobre el vacío, pero su instinto de supervivencia lo impulsó a lanzarse de lado, encontrando una pequeña saliente rocosa que detuvo su caída. Cuando finalmente alcanzó la cima, sintió las primeras gotas de lluvia helada. El cielo se oscurecía rápidamente, anunciando la tormenta. Los relámpagos rasgaban las nubes, iluminando por breves segundos la imponente estructura del puente, que se erguía como un fantasma. El viejo perro vaciló. Sus instintos le advertían del peligro, pero el deber hablaba más alto. Cada paso sobre los tablones antiguos era una apuesta. La madera crujía y el viento aullaba entre las estructuras metálicas oxidadas. Fue entonces cuando un sonido diferente llegó hasta él, débil, casi inaudible bajo el rugido de la tormenta. Un grito ahogado, una petición de auxilio. João Santos estaba vivo. Aquel sonido, por débil que fuera, golpeó a Shadow como una descarga eléctrica. El miedo que congelaba sus huesos dio paso a una determinación feroz. Aceleró el paso, ignorando el peligro. Con cada metro que avanzaba sobre el tembloroso puente, Shadow sabía que estaba más cerca de cumplir su misión. No era solo un perro siguiendo un rastro. Era un héroe respondiendo a la llamada del deber. De vuelta en la comisaría de Ash Hollow, la tensión era un nudo que se apretaba con cada segundo que pasaba. María Lima caminaba de un lado a otro, con la mirada fija en los monitores que mostraban imágenes granuladas de los drones. La inspectora ajustó la radio por tercera vez, intentando captar cualquier señal de los rastreadores esparcidos por la región. ¿De verdad estamos apostando todas nuestras cartas a un perro viejo?, cuestionó, pasándose una mano por el pelo con frustración. Tenemos tecnología,
equipo de última generación, y queréis confiar en el olfato de un pastor alemán retirado. Pedro Oliveira, sentado en un rincón de la sala, con las manos arrugadas aferrando una taza de café, alzó la mirada cansada. Sus hombros encorvados cargaban el peso de la preocupación por Shadow, pero su voz no vaciló cuando respondió. Ese perro ha salvado más vidas que todos sus aparatos juntos, inspectora. Shadow conoce el bosque, conoce el olor del miedo y de la esperanza. Va a encontrar a João. La sala se dividió en murmullos. Algunos de los agentes más jóvenes intercambiaron miradas escépticas, mientras que los veteranos asentían en silencio. Uno de ellos se acercó a Pedro y le apretó el hombro en solidaridad. Los drones no pueden penetrar en esa zona del puente con esta ventisca, admitió uno de los técnicos, apagando uno de los monitores. La visibilidad es casi nula. Mientras tanto, bajo el alto puente de piedra, Shadow se enfrentaba a la furia del invierno. Vientos cortantes azotaban su pelaje, formando pequeños cristales de hielo alrededor de sus orejas atentas. El acceso a las vigas inferiores estaba casi bloqueado por ráfagas que parecían cuchillas invisibles cortando el aire. El pastor alemán se negaba a abandonar el lugar. Cada paso era una batalla contra el viento y el frío, pero el animal avanzaba con determinación, guiado por el débil rastro de João Santos y el sonido casi imperceptible de su respiración. Cuando finalmente alcanzó a la gente, Shadow encontró a un hombre al borde de la inconsciencia. João tenía los labios azulados y temblaba violentamente. Las cuerdas que lo ataban cortaban su piel, ya herida por el frío. Shadow se tumbó junto al cuerpo del policía, presionando su pelaje contra el uniforme empapado. Lamió el rostro de João, intentando arrancar alguna reacción. El calor del animal era como una pequeña hoguera en la helada oscuridad bajo el puente. Shadow, murmuró João, su voz casi inaudible bajo el aullido del viento. Has venido. El perro respondió con un suave gemido, acurrucándose aún más contra el cuerpo del hombre. Con cada minuto que pasaba, la temperatura descendía, pero Shadow permanecía firme, convirtiéndose en un escudo viviente contra la hipotermia que amenazaba con consumir a la gente. En la comisaría, la radio emitió un chasquido repentino. Todas las miradas se volvieron hacia el aparato mientras María Lima se acercaba lentamente, con una expresión de asombro apoderándose de su rostro. Clara Souza llegó al lugar jadeando, con una pesada mochila a la espalda. La veterinaria no había sido llamada oficialmente, pero algo en su interior, quizás el doloroso recuerdo de Valiente, su antiguo compañero canino, perdido durante una operación de rescate 3 años atrás, la impulsó a seguir las huellas en la nieve. Sus ojos, acostumbrados a identificar signos de sufrimiento animal, notaron de inmediato el agotamiento en las patas de Shadow. He traído algunas cosas que pueden ayudar, dijo, sacando mantas térmicas y linternas de la mochila. Sus movimientos eran precisos, resultado de años atendiendo emergencias con animales. Shadow se acercó, reconociendo en ella a una aliada. El pastor alemán temblaba ligeramente, pero se mantenía firme junto al agente atado. Clara envolvió a João Santos con una de las mantas, evaluando rápidamente sus constantes vitales. Su temperatura corporal era peligrosamente baja y sus labios mostraban un preocupante tono azulado. Tenemos que sacarlo de aquí lo antes posible, murmuró la veterinaria, mientras aplicaba técnicas básicas para calentar al policía. La hipotermia está avanzada. Pedro Oliveira observaba, sintiéndose impotente ante la situación. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó con voz entrecortada. Pocas horas, respondió Clara, sin apartar la atención del paciente. Ahora cada minuto cuenta. Fue en ese momento cuando Shadow comenzó a actuar de forma extraña. El perro se alejó del grupo y ladró insistentemente hacia el terraplén, alternando su mirada entre Clara y las botas de João. Sus ladridos tenían un tono diferente, no de alerta, sino de comunicación.
Intenta mostrarnos algo, dijo Pedro, reconociendo el comportamiento de su fiel compañero. Clara siguió a Shadow hasta el lugar indicado. El animal olfateaba insistentemente la bota derecha del agente. Con cuidado, la veterinaria examinó el calzado y descubrió un compartimento oculto en la suela. En su interior, protegido por una envoltura impermeable, había un pequeño pendrive. ¡Dios mío!, exclamó ella, mostrando el dispositivo a Pedro. Esto debe de contener información crucial sobre el caso. Shadow ladró de nuevo, como si confirmara la importancia del hallazgo. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con determinación. El perro no solo había encontrado a la gente, sino también la prueba que podría desvelar todo el misterio tras el secuestro. Clara guardó el pendrive con cuidado y volvió su atención a João, que murmuraba palabras inconexas en su estado semiconsciente. Sabía que debían actuar rápido, tanto para salvar a la gente como para proteger la información que Shadow había ayudado a encontrar. La tormenta castigaba sin piedad, convirtiendo el camino de regreso en un desafío brutal. Shadow, con determinación en sus ojos cansados, guiaba a Clara Souza por la ladera resbaladiza. El viento aullaba entre los árboles, arrojando nieve contra sus rostros, pero el pastor alemán mantenía la concentración, como si entendiera la importancia vital del pequeño dispositivo que acababan de recuperar. «Vamos, chico, ya casi llegamos», murmuró la veterinaria, aferrándose a raíces expuestas mientras escalaba. Sus manos, protegidas por guantes ya empapados, sujetaban con firmeza el pendrive encontrado en la bota de João Santos. A cada paso, Clara sentía el peso de la responsabilidad. Aquel pequeño objeto podría significar no solo la salvación de la gente, sino también la caída de una red criminal que aterrorizaba Ash Hollow desde hacía meses. Al llegar a la cima, Shadow se sacudió la nieve del pelaje empapado. Clara guardó el dispositivo en el bolsillo interior de su abrigo, protegiéndolo de la humedad. «Eres increíble», susurró, abrazando brevemente al animal, antes de partir hacia la comisaría. En la sala principal de la comisaría, el ambiente era de una tensión palpable. Pedro Oliveira esperaba ansioso, con los dedos tamborileando sobre la gastada mesa de madera. Cuando la puerta se abrió, revelando a Clara y a Shadow, todas las miradas convergieron en ellos. «Encontramos algo», anunció la veterinaria, sacando el pendrive del abrigo. Estaba escondido en su bota. María Lima extendió la mano con reticencia. La inspectora, conocida por su preferencia por los métodos tecnológicos, observó el dispositivo con una mezcla de asombro y respeto. «¿Cómo un perro retirado consiguió lo que nuestros drones no pudieron?», murmuró, insertando el pendrive en el ordenador. La pantalla iluminó los rostros de todos con un brillo azulado, revelando archivos detallados, rutas de contrabando, nombres de los implicados y fechas de operaciones. Shadow, tumbado a los pies de Pedro, observaba el movimiento con ojos atentos, como si comprendiera la importancia de su descubrimiento. «Dios mío», exclamó uno de los agentes. «Esto explica por qué se llevaron a João. Estaba rastreando toda la operación». El semblante de María se suavizó. Miró a Shadow, que descansaba exhausto, pero vigilante. «Parece que le debo una disculpa a usted y a su compañero», dijo, dirigiéndose a Pedro. «Este viejo guerrero puede que acabe de salvar nuestra investigación». Mientras el equipo se volcaba en los documentos, organizando rápidamente una operación de rescate, Pedro acariciaba suavemente la cabeza de Shadow. El reloj en la pared marcaba el tiempo implacablemente. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de João Santos, todavía atrapado bajo el puente de piedra alta, luchando contra el frío y sus heridas. «Vamos a traerlo de vuelta», prometió Clara, arrodillándose junto al animal. «Gracias a ti, Shadow. Gracias a ti». Los datos del pendrive se proyectaron en la pantalla de la comisaría, revelando coordenadas y rutas de huida de los contrabandistas. María Lima, inicialmente reacia, organizó rápidamente un equipo de rescate. Pedro Oliveira, con los ojos empañados de orgullo,
Ajustó un collar reforzado en el cuello de Shadow, mientras Clara Souza ataba una pequeña bengala improvisada al lomo del animal. Él conoce el camino mejor que cualquiera de nosotros, murmuró Pedro, acariciando el pelaje del pastor alemán. La nieve cubría por completo los senderos cuando el grupo partió. Shadow iba en cabeza, olfateando el aire helado con determinación. El veterano perro esquivaba por instinto las trampas camufladas en la nieve, cuerdas tensadas entre los árboles y pequeñas fosas cubiertas con ramas. Con cada obstáculo superado, el animal miraba hacia atrás, asegurándose de que todos lo seguían a salvo. Es increíble cómo puede detectar estas trampas, comentó Clara, ajustándose el gorro mientras observaba al pastor alemán con creciente admiración. El grupo avanzó durante casi una hora cuando alcanzaron la base del puente de piedra alta. El viento aullaba entre las estructuras metálicas oxidadas, creando un lamento fantasmal que resonaba en el valle. Shadow se detuvo de repente, con las orejas erguidas en señal de alerta. Segundos después, uno de los antiguos faros del puente se desprendió con un chirrido metálico. ¡Cuidado!, gritó João Santos, que seguía la operación por la radio de la comisaría. Pedro empujó a Clara a un lado justo cuando el pesado faro se desplomaba, estrellándose contra el suelo a menos de 1 metro de donde estaban. Fragmentos de cristal y metal se esparcieron por la nieve. En el caos que siguió, el grupo se dispersó momentáneamente, desorientado por la casi tragedia. Shadow comenzó a ladrar con insistencia, corriendo de un miembro a otro del grupo para reunirlos. Luego, el animal los guió hacia un lateral del viejo cobertizo abandonado, donde la madera parecía menos deteriorada. Pedro sacó la multiherramienta del bolsillo de su raído abrigo y, con manos temblorosas por el frío, comenzó a forzar los tablones. «Quiere que entremos aquí», explicó el jubilado, abriendo un hueco entre las maderas podridas. Uno a uno, los miembros del equipo de rescate entraron en el refugio improvisado. El interior estaba seco y relativamente protegido del viento cortante. Clara encendió una linterna, revelando huellas recientes en el polvo acumulado, señales de que los criminales habían usado aquel mismo lugar como punto de observación. Shadow no solo nos ha salvado de la caída del faro, sino que nos ha traído a un lugar que puede contener más pistas, observó la veterinaria, mientras el perro ya olfateaba los rincones del cobertizo, decidido a no perder tiempo. Pedro sonrió con orgullo. Aquel no era solo un perro, era un héroe que no dejaba de sorprender a todos con su inteligencia y su coraje. Shadow se detuvo en seco sobre la nieve, sus orejas erguidas captando un olor que no había percibido en años. El pastor alemán retirado permaneció inmóvil, con el hocico apuntando hacia la oscuridad entre los árboles. No era solo el aroma de otro perro. Era Trueno, su antiguo compañero de entrenamiento en la unidad Camavi. La vacilación se apoderó del viejo perro. Trueno había desaparecido 2 inviernos atrás, durante una operación que salió mal. Ahora, su olor se mezclaba con el de los contrabandistas, los mismos que retenían a João Santos. Un gruñido sordo escapó de su garganta mientras procesaba la traición. Pedro Oliveira notó el cambio en el comportamiento de su compañero. El exbrigadista se acercó con cautela, arrodillándose junto al animal. «¿Qué pasa, amigo? ¿Qué hueles?», susurró, pasando su mano arrugada por el pelaje canoso de Shadow. El veterano perro estaba dividido. Una parte de él quería retroceder, evitar el enfrentamiento con su viejo amigo. Pero entonces, una ráfaga de viento trajo el débil olor de João, mezclado con el aroma metálico de la sangre y la madera podrida bajo el puente. Las imágenes de la gente atado, sufriendo, invadieron su mente canina. Clara Souza se acercó con una linterna, iluminando el camino. «Ha percibido algo», comentó la veterinaria, observando atentamente el comportamiento del animal. «Quizás otro perro». Shadow miró a Pedro, luego a Clara, y finalmente al camino que se abría ante ellos. Con una determinación renovada,
avanzó a través de la nieve, dejando atrás su vacilación. El deber era más fuerte que cualquier lealtad del pasado. Mientras tanto, bajo los tablones helados del puente de piedra, João Santos luchaba por mantenerse consciente. El frío se le había metido en los huesos, convirtiendo cada respiración en un acto de resistencia. Sus muñecas, atadas con cuerdas ásperas, habían perdido la sensibilidad hacía horas. De repente, un sonido lejano rompió el silencio. El agente forzó sus ojos hinchados, intentando distinguir la realidad de la alucinación. Era el chirrido característico de trineos improvisados deslizándose sobre la nieve compacta, acompañado de voces humanas y, ¿era posible?, ladridos. Un calor inesperado se extendió por el pecho de João. No era el calor físico que su cuerpo necesitaba desesperadamente, sino algo más profundo, la esperanza. Incluso con el hielo formándose en su ropa empapada y la conciencia escapándosele como agua entre los dedos, se aferró a ese sentimiento. «Estoy aquí», intentó gritar, pero su voz no fue más que un susurro ronco. «Por favor, estoy aquí abajo». El agente cerró los ojos por un momento, reuniendo sus últimas fuerzas. Afuera, en la helada oscuridad de Ash Hollow, Shadow avanzaba con determinación, dejando atrás los fantasmas del pasado y siguiendo adelante, como siempre había hecho. Los mercenarios surgieron de las sombras como fantasmas en la nieve. Las trampas camufladas estallaron a menos de 2 metros del equipo de rescate, lanzando destellos que cegaron momentáneamente a Pedro Oliveira y a la inspectora María Lima. El grupo se vio obligado a retroceder tras una formación rocosa, mientras los criminales avanzaban con armas improvisadas. Shadow, con el pelaje erizado y los sentidos en máxima alerta, captó un olor diferente en el aire. Mientras los humanos discutían estrategias, el pastor alemán se alejó en silencio, olfateando el suelo helado. Sus expertas patas descubrieron un angosto pasaje entre las rocas, un sendero que los contrabandistas desconocían. «Shadow ha desaparecido», exclamó Pedro, con el corazón encogido por la preocupación, pero antes de que pudieran iniciar la búsqueda, el veterano Khan reapareció, ladrando con insistencia y corriendo en círculos, un comportamiento que su dueño reconoció de inmediato. «Ha encontrado algo», explicó Pedro a los demás. «Quiere que lo sigamos». Clara Souza fue la primera en confiar en el instinto del animal. La veterinaria siguió a Shadow a través de la estrecha abertura, arrastrándose en algunos tramos. Los demás la siguieron de cerca, mientras los criminales, completamente engañados, continuaban vigilando el camino principal. El sendero alternativo era empinado y traicionero. María Lima, escéptica al principio, observaba ahora con admiración cómo el viejo perro elegía cada paso con sumo cuidado, evitando las zonas inestables y guiando al grupo con una precisión asombrosa. «Los farolillos de cedro», susurró uno de los voluntarios, sacando de su mochila unos pequeños artefactos artesanales. «Hoy es Nochevieja». Encendieron los farolillos tradicionales, cuyo suave resplandor iluminaba el camino sin atraer una atención no deseada. La luz amarillenta danzaba entre los copos de nieve, creando una escena casi mágica en medio del peligro. Shadow se detuvo bruscamente, con las orejas alerta. Un olor familiar flotaba en el aire. Tarta de manzana. Provenía de una cabaña lejana, donde una familia desprevenida celebraba la festividad. El aroma despertó en todos una oleada de nostalgia y una determinación renovada. «Estamos rodeando a los bandidos», se dio cuenta María, consultando el mapa improvisado en su dispositivo. «Shadow nos ha traído por un camino que nos sitúa justo detrás de ellos». El grupo avanzó en silencio, guiado por los farolillos de cedro y la infalible intuición del perro. Cuando finalmente llegaron a un claro que ofrecía una vista privilegiada del escondite de los criminales, Pedro no pudo contener las lágrimas de orgullo. «Dudasteis de él», dijo en voz baja, acariciando el pelaje de Shadow, «pero él siempre supo lo que hacía».
El equipo se reorganizó rápidamente. Con el elemento sorpresa a su favor, ahora tenían una oportunidad real de rescatar a João Santos y desmantelar la operación criminal. Shadow, al frente del grupo, parecía rejuvenecido por la misión, listo para completar el rescate que había comenzado solo. El viento cortante amainó cuando el equipo llegó finalmente a la parte inferior del puente de Pedra Alta. Pedro Oliveira, con las manos temblorosas por el frío y la emoción, sacó su multiherramienta del bolsillo de su abrigo raído. Los años como brigadista forestal le habían enseñado a no salir nunca sin aquel pequeño objeto, que ahora podría salvar una vida. Shadow, el pastor alemán, no esperó. Mientras Pedro trabajaba en las tablas podridas, el perro comenzó a cavar frenéticamente en la nieve acumulada, sus fuertes patas retirando capas de hielo con una determinación inquebrantable. Su sensible hocico captaba el olor de João Santos, cada vez más fuerte, mezclado con el hedor de madera húmeda y metal oxidado. «¡Ha encontrado algo!», gritó Clara Souza, arrodillándose junto al animal. La veterinaria, que había traído mantas térmicas en su mochila, observaba atentamente cada movimiento del perro. Con un chasquido, Pedro consiguió quitar la primera tabla. Shadow ladró como si aprobara el progreso y continuó cavando con más vigor aún. La nieve, mezclada con tierra, reveló gradualmente una abertura estrecha, la entrada secreta donde el policía estaba prisionero. «João, estamos aquí», llamó Pedro, con la voz quebrada por la emoción. Un gemido débil respondió desde la oscuridad. Shadow fue el primero en entrar, deslizándose por el apretado espacio con una agilidad sorprendente para un perro de su edad. Segundos después, se oyeron ladridos de confirmación. Clara y Pedro ampliaron la abertura y, con la ayuda de 2 voluntarios, consiguieron finalmente alcanzar a João Santos. El policía estaba pálido, con los labios azulados por el frío, pero sus ojos se iluminaron al ver a Shadow lamiéndole la cara, como si quisiera calentarlo con su propio calor. «Has venido», murmuró João, extendiendo la mano temblorosa para acariciar el pelaje del animal. Con cuidado, envolvieron al policía en las mantas térmicas y lo sacaron del escondite. Fuera, la noticia se extendió rápidamente. Los habitantes de Ash Hollow llegaban con termos de té caliente y tartas de manzana recién horneadas. El dulce aroma se mezclaba con el aire helado, creando una atmósfera de calidez en medio de la desolación invernal. La comunidad formó un círculo protector alrededor del rescatado y sus salvadores. Shadow permanecía pegado a João, negándose a abandonarlo, incluso cuando le ofrecieron agua y comida al exhausto can. María Lima, que coordinaba la operación por radio, llegó jadeando y, al ver la escena, no pudo contener las lágrimas que había reprimido durante días. La detective, siempre tan racional, se arrodilló en la nieve y abrazó a Shadow, susurrando palabras de gratitud que solo el animal pudo oír. En ese momento, bajo el cielo que comenzaba a clarear, no había distinción entre humanos y animales, solo corazones reconfortados por la certeza de que, juntos, habían vencido lo imposible. La noticia se extendió por Ash Hollow como la pólvora. Habían encontrado a João Santos, pero lo que reveló el pendrive dejó a todos atónitos. El subcomisario, Marcos Pereira, respetado por todos desde hacía 15 años, era el líder de la banda de contrabandistas que operaba en la región. Las pruebas eran irrefutables: registros de pagos, fechas de cargamentos y rutas de escape. Todo meticulosamente documentado por el policía antes de ser descubierto y secuestrado. En la comisaría, el ambiente era de consternación. María Lima reunió a todo el equipo para comunicar la detención del colega corrupto. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía los documentos, pero su voz permanecía firme. Confiamos en él todos estos años. Participaba en nuestras celebraciones, conocía a nuestras familias, dijo la detective, mientras los otros policías bajaban la mirada,
avergonzados por no haber percibido las señales. Mientras tanto, en casa de Pedro Oliveira, João se recuperaba lentamente. Clara Sousa aparecía a diario, trayendo no solo medicamentos, sino también premios especiales para Shadow. El pastor alemán rara vez se alejaba de la cama del policía, como si aún montara guardia contra peligros invisibles. «Me salvó la vida 2 veces», murmuró João, acariciando las orejas del animal. «Primero, cuando me encontró. Después, cuando mantuvo mi cuerpo caliente hasta que llegó el rescate». La veterinaria sonrió, aplicando pomada en las patas heridas de Shadow. Había algo no dicho entre ella y el policía, un reconocimiento mutuo que crecía con cada visita. Pedro notaba las miradas que intercambiaban y sonreía discretamente mientras preparaba té en la cocina. Los habitantes del pueblo, inicialmente conmocionados por la traición de alguien tan respetado, encontraron en la historia de Shadow un símbolo de esperanza. Diariamente, cestas con comida casera, mantas hechas a mano y tarjetas de agradecimiento llegaban a la puerta de la cabaña. Una anciana incluso tejió un chaleco especial para el perro, con los colores de la bandera local. Clara, mientras examinaba las heridas de João, que cicatrizaban bien, comentó: «Creo que has creado un movimiento en el pueblo. La gente habla de formar una asociación de protección animal inspirada en Shadow». El policía sonrió débilmente, todavía con dolores en el cuerpo. «No fui yo, fue él», respondió, señalando al perro que descansaba junto a la cama. «Siempre supe que había algo especial en este viejo guerrero». Por la noche, cuando todos dormían, Shadow permanecía alerta, con sus ojos atentos fijos en la ventana. La traición había sido descubierta, pero su instinto le decía que la historia aún no había terminado del todo. El exitoso rescate de João Santos transformó a Pedro Oliveira. El exbrigadista forestal, que se había cerrado al mundo tras la muerte de su esposa, sintió como una chispa de propósito se reavivaba en su pecho. Una mañana de cielo despejado, Pedro tomó su viejo teléfono y empezó a llamar a compañeros con los que no hablaba desde hacía años. «Necesitamos proteger nuestro pueblo como hacíamos en nuestra juventud», dijo al reunir a 5 exbrigadistas en el café de la plaza central. El grupo, ahora con canas y arrugas marcadas por el tiempo, discutió cómo organizar patrullas voluntarias para complementar el trabajo de la policía local. Shadow permanecía tumbado junto a la mesa, atento a cada palabra, como si comprendiera la importancia de aquel momento. En pocos días, las patrullas comenzaron. Equipados con radios y linternas, los voluntarios recorrían las zonas remotas de Ash Hollow, especialmente cerca del puente de Pedra Alta. Lo que empezó con 5 hombres pronto se convirtió en 20 voluntarios de todas las edades. Adolescentes se unieron a los mayores, aprendiendo técnicas de rastreo y primeros auxilios que Pedro enseñaba con renovada paciencia. «Shadow nos ha demostrado que nunca se es demasiado viejo para marcar la diferencia», comentó Pedro durante una de las sesiones de entrenamiento, mientras el pastor alemán observaba con orgullo a los nuevos reclutas. En la comisaría, María Lima se enfrentaba a su propia transformación. La detective, conocida por su fe inquebrantable en la tecnología, convocó una reunión extraordinaria con todo el equipo. Con su habitual postura rígida, pero con un brillo diferente en la mirada, sorprendió a todos. «Nuestros dispositivos fallaron donde el instinto de un perro triunfó», declaró María, señalando el mapa de la región. «A partir de hoy, reactivaremos el programa K9 en Ash Hollow». La decisión fue recibida con un aplauso entusiasta. 2 jóvenes policías fueron inmediatamente asignados para iniciar un entrenamiento especializado con perros. Clara Sousa, la veterinaria, se ofreció a dar soporte técnico al programa, aportando su experiencia con animales de rescate. En una ceremonia sencilla pero emotiva, Shadow recibió una insignia honorífica prendida en su collar. El animal, aunque ya anciano, mantenía un porte altivo mientras María le colocaba el símbolo en el cuello.
Este perro nos ha enseñado que la verdadera seguridad proviene de la unión entre la tecnología y el instinto, entre la juventud y la experiencia, dijo la detective, dejando caer por fin la máscara de frialdad profesional que siempre había mantenido. Ash Hollow, antes adormecida en la rutina, ahora latía con un nuevo sentido de comunidad. Las patrullas de Pedro y el programa Cali 9 de María simbolizaban más que seguridad. Representaban el puente entre generaciones y métodos, exactamente como el puente de Pedra Alta unía ahora el pasado y el futuro del pequeño pueblo. Las primeras flores despuntaban en Ash Hollow, trayendo colores que contrastaban con el recuerdo aún fresco del riguroso invierno. Juan Santos, ya recuperado del secuestro, caminaba lentamente por la plaza central junto a Clara Souza. El policía aún cojeaba ligeramente, pero su semblante había recuperado la vitalidad que lo caracterizaba antes del incidente. Nunca tuve la oportunidad de contártelo, dijo Juan, deteniéndose bajo la sombra de un árbol en flor. Hace 5 años, cuando hubo aquel incendio en el laboratorio veterinario, era yo quien estaba de guardia. Clara se quedó helada. Aquel incendio casi le había costado la vida. Alguien la había rescatado, pero nunca supo quién. Miró al policía con los ojos empañados, comprendiendo por fin el motivo de la familiaridad que había sentido desde el primer momento. ¿Fuiste tú? Pero, ¿por qué no dijiste nada? Algunos actos no necesitan reconocimiento, respondió él, tocándole suavemente el brazo. Igual que lo que Shadow hizo por mí. La mirada que intercambiaron dijo más que 1000 palabras, un lazo silencioso de gratitud y afecto que ahora florecía como los cerezos a su alrededor. La primavera parecía traer la renovación no solo a la naturaleza, sino también a sus corazones. Mientras tanto, en la cabaña de Pedro Oliveira, Shadow disfrutaba de su recién adquirida fama. El pastor alemán, tumbado cómodamente en su nueva cama acolchada, un regalo de los agradecidos vecinos, recibía visitas diarias de los niños del barrio. Le traían premios caseros, juguetes y, sobre todo, un cariño infinito para el héroe de 4 patas. Cuidado con sus orejas, Miguel, orientaba Pedro al niño de 8 años, que acariciaba con entusiasmo al perro. Shadow será un héroe, pero también es un viejito que necesita un cariño delicado. El jubilado observaba la escena con una sonrisa que hacía mucho tiempo que no visitaba su rostro. Desde la pérdida de su esposa, su cabaña se había convertido en un lugar de silencio y recuerdos. Ahora, con las risas de los niños y los ladridos ocasionales de Shadow, el hogar volvía a latir con vida y alegría. María Lima, que pasaba a ver cómo estaba el perro, no pudo evitar notar la transformación en el semblante del anciano. Parece que Shadow no solo salvó a Juan, comentó la detective, aceptando la taza de té que Pedro le ofrecía. Le ha devuelto la vida a mucha gente en este pueblo. Pedro asintió, observando a su fiel compañero rodeado de pequeños admiradores. La primavera en Ash Hollow nunca había parecido tan prometedora. El aroma de las tartas de manzana recién horneadas flotaba sobre la plaza central de Ash Hollow, mezclándose con el sonido de las risas y las conversaciones animadas. El festival anual, que antes parecía solo otra tradición insulsa, cobraba ahora un significado especial. Banderas de colores ondeaban al viento primaveral, mientras los vecinos se reunían en torno al pequeño escenario improvisado. Pedro Oliveira ajustó con nerviosismo el collar especial que había comprado para la ocasión. A su lado, João Santos sonreía, aún con algunos hematomas visibles, pero con los ojos brillantes de gratitud. El exbrigadista sintió un nudo en la garganta cuando el alcalde pronunció su nombre y el de Shadow. Suban, por favor, Pedro Oliveira y nuestro héroe de 4 patas. El pastor alemán avanzó con paso firme, a pesar de su avanzada edad. Tenía las orejas erguidas, atentas, como si comprendiera la importancia de aquel momento. La multitud se abrió a su paso, mientras los niños lo señalaban y susurraban con admiración.
Clara Souza observaba desde la primera fila, con los ojos llenos de lágrimas. La veterinaria se había pasado toda la mañana cepillando el pelaje de Shadow, asegurándose de que estuviera impecable para su gran momento. A su lado, María Lima intentaba mantener la compostura profesional, pero su sonrisa delataba la emoción contenida. «Este animal extraordinario», comenzó el alcalde, sosteniendo una pequeña medalla dorada, «nos ha enseñado que el valor no conoce especie, ni edad, ni limitaciones». Mientras el discurso continuaba, Pedro recordó las noches solitarias tras perder a su esposa, cuando solo el calor de Shadow junto a la chimenea le impedía sucumbir a la tristeza. Ahora, mirando la plaza abarrotada, se daba cuenta de que nunca más estaría solo. El alcalde se inclinó y colocó la medalla en el collar de Shadow. El perro permaneció dignamente quieto, como si comprendiera la solemnidad del momento. Una ovación estalló, seguida de silbidos y gritos de «¡Viva Shadow!». Unos niños soltaron pequeños globos de colores que danzaron en el cielo azul. João Santos se acercó al micrófono, con la voz aún ronca por el calvario bajo el puente. Cuando estaba perdiendo la esperanza, fue el ladrido de este amigo el que me trajo de vuelta. No solo salvó mi vida, sino el espíritu de todo Ash Hollow. Una anciana en la multitud no pudo contener el llanto. Otros siguieron su ejemplo, y pronto hubo un mar de lágrimas y sonrisas. Pedro se arrodilló junto a Shadow y le susurró palabras de orgullo al oído. Clara se unió a ellos en el escenario, trayendo una bandeja con premios especiales para el héroe canino. La ciudad entera aplaudió cuando Shadow, con toda su dignidad, aceptó su recompensa. En aquel momento, bajo el suave sol de la primavera, Ash Hollow renacía. El cruel invierno había quedado atrás y, con él, el aislamiento que durante tanto tiempo había congelado los corazones de sus habitantes. Shadow, el héroe improbable, había derretido mucho más que la nieve. Había restaurado la fe en la bondad y en la conexión entre todas las criaturas. Bajo la sombra de un frondoso árbol en la plaza central, Pedro Oliveira y Clara Souza observaban a Shadow tumbado en la hierba, su pelaje canoso reflejando los años de servicio. El viejo pastor alemán descansaba plácidamente, pero sus ojos atentos aún seguían el movimiento de los niños que jugaban cerca. Él no lo demuestra, pero siento que las articulaciones le molestan más, comentó Clara, ajustándose las gafas mientras analizaba los movimientos del perro. La edad no perdona, ni siquiera a los héroes. Pedro pasó su mano arrugada por el lomo de su compañero, sintiendo cada respiración del animal que había llenado el vacío dejado por la partida de su esposa. ¿Crees que deberíamos reducir nuestros paseos matutinos? La veterinaria sonrió con ternura. Al contrario, el movimiento es bueno para él. Solo necesitamos adaptar las rutas. Shadow no aceptaría quedarse quieto. Eso lo deprimiría. Mientras conversaban, el perro alzó las orejas al percibir la cercanía de João Santos, que cruzaba la plaza con paso firme. El policía, ya completamente recuperado del secuestro, llevaba una carpeta y vestía su uniforme completo por primera vez desde el incidente. «Me alegra verte de nuevo en servicio», lo saludó Pedro, notando la postura renovada del hombre que Shadow había encontrado bajo el puente. João se agachó para acariciar al pastor alemán, que le lamió la mano en señal de reconocimiento. «Le debo mi vida a este guerrero, y a ustedes dos también». Clara observó la interacción con los ojos húmedos. «¿Cómo va el regreso a la comisaría?» «Diferente», respondió el oficial. «Estoy organizando un programa de entrenamiento para voluntarios. Quiero que todos sepan cómo actuar en situaciones de emergencia, especialmente en invierno». Shadow se levantó, caminando con dignidad a pesar de una leve cojera en su pata trasera. El veterano K9 se posicionó entre los tres humanos, como si entendiera cada palabra de la conversación. «Siempre será un guardián, sin importar la edad», observó Pedro, con la voz embargada de orgullo. João asintió,
colocando una mano sobre el hombro del anciano. María Lima ha aprobado la creación de un nuevo escuadrón K9 en la comisaría. Me gustaría que nos ayudaras con el entrenamiento, Pedro. Tu experiencia con Shadow sería inestimable. Los ojos del exbrigadista brillaron con renovada esperanza. Sería un honor. Clara sonrió, observando cómo Shadow no solo había salvado una vida, sino que había reconstruido varias. El perro, sintiendo el momento especial, se sentó erguido, como en sus viejos tiempos de servicio, demostrando que, incluso con la edad avanzada, su espíritu permanecía inquebrantable. El sol comenzaba a ponerse sobre Ash Hollow, tiñendo el cielo de naranja y rosa, mientras los cuatro compartían un momento de silenciosa gratitud por el nuevo capítulo que se abría en sus vidas entrelazadas. La noche caía suavemente sobre Ash Hollow, cuando Shadow, con pasos lentos pero decididos, recorrió el camino hasta el alto puente de piedra. El viejo pastor alemán, ahora celebrado como el héroe del pueblo, se movía con la dignidad de quien carga historias en la mirada. El puente, antes un símbolo de peligro y desesperación, había sido completamente restaurado. Sus pilares estaban reforzados y la cubierta renovada con madera tratada, que ya no crujía bajo las patas del animal. Faroles de cedro colgaban de los postes recién instalados, creando un pasillo de luz dorada que se reflejaba en el pelaje envejecido del perro. Shadow se sentó exactamente en el punto donde, meses antes, había olfateado las primeras señales del policía desaparecido. Alzó el hocico, captando el aroma dulce de las primeras flores que brotaban en los arbustos cercanos, mezclado con el olor húmedo del río que corría debajo. De alguna manera, parecía comprender la transformación de aquel lugar, de escenario de terror a monumento de esperanza. El animal permaneció inmóvil, como si escuchara ecos de voces lejanas, la petición de auxilio de João Santos, las llamadas desesperadas del equipo de búsqueda, el suspiro de alivio cuando finalmente encontraron al policía. Sus orejas se movían sutilmente, captando sonidos que solo él podía discernir en la quietud de la noche. Pedro Oliveira observaba a su fiel compañero a lo lejos. El exbrigadista sintió una opresión en el pecho al ver la silueta del perro contra el cielo estrellado. Se acercó despacio, sus pasos resonando levemente en los nuevos tablones del puente. Shadow no se giró, pero sus orejas se movieron, reconociendo la presencia familiar de su dueño. «Siempre vuelves aquí, ¿verdad?», murmuró Pedro, arrodillándose con cuidado junto al animal. Sus manos arrugadas acariciaron el pelaje del pastor alemán, encontrando las pequeñas cicatrices dejadas por la aventura del invierno. «Salvaste más que una vida aquel día». El anciano se apoyó en la barandilla del puente, sintiendo el peso de los años en sus rodillas, pero una ligereza en el corazón que hacía mucho tiempo no experimentaba. La pérdida de su esposa había dejado un vacío que parecía imposible de llenar, pero el valor de Shadow le había devuelto no solo un sentido de propósito, sino también nuevas amistades y el calor de la comunidad. «Gracias, viejo amigo», susurró Pedro, apoyando su frente en el hocico del perro, «por devolverme a la vida». El vínculo entre ambos, forjado en las noches solitarias tras la partida de la esposa de Pedro y templado en el hielo del rescate más improbable de la historia de Ash Hollow, ahora resplandecía bajo los faroles de cedro. Era una conexión que trascendía las palabras, calentando incluso los corazones más olvidados del pequeño pueblo. Los últimos copos de nieve se derretían en las laderas, dando paso a una alfombra de flores silvestres que ahora cubría los valles alrededor de Ash Hollow. Con la llegada del calor, las cicatrices de aquel invierno brutal comenzaban a sanar, no solo en el paisaje, sino también en el alma de los habitantes. Los tradicionales faroles de cedro, antes encendidos solo en la víspera de Año Nuevo, ahora iluminaban el pueblo en ocasiones especiales, simbolizando la luz que Shadow había traído en medio de la oscuridad. En la comisaría, María Lima había instalado un mural con fotos de los perros que habían servido a la comunidad a lo largo de los años. La detective
que antes priorizaba solo la tecnología, ahora defendía con fervor el programa de entrenamiento K9, argumentando que ningún dispositivo electrónico podría reemplazar el instinto y la lealtad de un perro bien adiestrado. Las fiestas comunitarias ganaron un nuevo ritual. Al atardecer, todos guardaban un minuto de silencio mirando hacia el alto puente de piedra, agradeciendo no solo la valentía de Shadow, sino también recordando la unión que había salvado a uno de los suyos. Los niños aprendían en las escuelas cómo un simple animal podía transformar el destino de toda una ciudad. João Santos, completamente recuperado, a menudo llevaba a Shadow a visitar las escuelas para contar su historia. El policía, siempre emocionado, explicaba cómo el calor del cuerpo del perro lo había mantenido vivo en las horas más sombrías bajo el puente. A veces, decía a sus pequeños y atentos oyentes, la esperanza tiene 4 patas y un hocico húmedo. En Ash Hollow, ya nadie dudaba de que los héroes podían surgir de las formas más inesperadas y que el verdadero valor no necesitaba palabras para manifestarse. Bastaba con un ladrido decidido y un corazón leal. El último día de la primavera, el sol bañaba la plaza central con una luz dorada que parecía celebrar la renovación del pueblo. João Santos, Pedro Oliveira, Clara Sousa y María Lima se reunieron bajo la sombra del frondoso árbol, trayendo consigo premios especiales y una medalla artesanal. Shadow, el viejo pastor alemán que había cambiado el destino de todos, reposaba tranquilamente sobre la hierba fresca, recibiendo las caricias de cada uno de ellos. Nunca imaginé que un día estaría aquí, agradeciendo a un perro por salvarme la vida, confesó João, arrodillándose junto al animal. Su voz se quebró al recordar los momentos bajo el puente, cuando el frío y la desesperación casi lo vencieron. Pedro sonrió, sus ojos llorosos reflejando recuerdos de los días solitarios que ahora parecían tan lejanos. Shadow me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo. Desde que perdí a mi esposa, creí que estaría solo para siempre, pero él me trajo a ustedes. Clara ajustó un nuevo collar rojo en el cuello de Shadow, un regalo de la comunidad. La veterinaria había encontrado un nuevo propósito tras el rescate, estableciendo un programa de adiestramiento para perros de búsqueda en el pueblo. No solo salvó una vida, sino que reavivó la esperanza en todos nosotros, murmuró, intercambiando una mirada significativa con João. María, que antes había dudado del valor de los métodos tradicionales, ahora se inclinaba ante la sabiduría del viejo perro. La detective había implementado una unidad K9 en la comisaría, inspirada por la valentía de Shadow. A veces, necesitamos mirar al pasado para encontrar las soluciones del futuro, admitió, colocando junto al animal una pequeña réplica de la insignia policial. A su alrededor, los vecinos pasaban y saludaban, algunos deteniéndose para ofrecer una caricia o una palabra de gratitud. Shadow se levantó lentamente, su cuerpo ya cansado por los años, pero sus ojos aún brillantes de inteligencia y lealtad. Caminó unos pasos y se detuvo, mirando hacia el puente renovado a lo lejos, como si recordara su hazaña. Ash Hollow había aprendido que la verdadera fuerza no siempre proviene de tecnologías avanzadas o estrategias complejas. A veces, se esconde en el silencio de una mirada leal, en el olfato agudo de un amigo de 4 patas y en la esperanza que nunca muere, ni siquiera bajo el puente más oscuro. El espíritu de Shadow se había convertido en parte de la identidad del pueblo, un recordatorio de que el valor y la compasión pueden florecer en los lugares más inesperados y transformar a toda una comunidad.